En forma de lista serían en primer lugar los enemigos de Cristo, que también son nuestros, el pecado. En segundo lugar decimos que son las tinieblas. Los enemigos de Jesucristo, al mismo tiempo que son nuestros enemigos, ahí en donde nosotros tenemos que practicar la metanoia, son 5. Los digo en forma de lista para que nosotros después los vayamos desarrollando y los tengamos muy en cuenta dentro de nuestros hogares, puesto que la pastoral familiar quiere prestar este servicio a cada uno de ustedes para que le pongamos mucha atención. En forma de lista serían en primer lugar los enemigos de Cristo, que también son nuestros, el pecado. En segundo lugar decimos que son las tinieblas. En tercer lugar, la mentira. En cuarto lugar tenemos la esclavitud y por último la muerte. Si empezamos a hablar desde el primer punto, que sería el pecado, creo que conviene que nosotros definamos la palabra pecado. En palabras de Rudolf Otto, que es un buen teólogo, nos decía que el pecado es cuando el hombre olvida el culto que tiene que darle a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre normalmente se mete en un estilo de vida en el cual su principal función, y es algo correcto, sea cubrir sus necesidades básicas: casa, vestido y sustento, que es el origen de todo hogar. Y ahí es en donde de repente, si nosotros no ponemos un énfasis específico en una espiritualidad y por supuesto en un culto a Dios, podemos caer en lo que ya se ha denominado, con palabras de San Juan Pablo II, la esclavitud del pecado, la esclavitud del trabajo. Solamente meternos en un aspecto de ganar dinero, incluso de ganar fama, poder, posición, incluso jerárquica, y de repente vamos posponiendo nuestra vida mínimo de vida dominical. Por ejemplo, en nuestros hogares cada día menos recurrimos a la oración. Me gustaba una forma de distribuir la oración, incluso con horas determinadas, que nos propone John Senior. John Senior tiene un libro excelente que se llama La restauración de la cultura cristiana, y en algún momento de su obra, que él es un teólogo, es padre de familia, tuvo hijos, vivió dentro de un hogar, por eso lo cito, porque es un libro excelente, La restauración de la vida cristiana. Llega un momento en donde habla de la oración dentro del hogar y pone lo siguiente, fíjense qué interesante. Dice que normalmente la vida consagrada, los monjes, al igual que todos, nosotros distribuimos nuestras 24 horas, 8 horas, 8 horas y 8 horas. Él dice que 8 horas de descanso, dormir, 8 horas también en donde nosotros dedicaríamos al trabajo, y también dice él 5 horas, aproximadamente 5 horas, a la oración, ¿verdad? Ahí tenemos todavía alguna desfase de horas, pero él dice que 5 horas los monjes normalmente dedican a la vida de oración, solo vida de oración. Para la vida del sacerdote, y por supuesto me refiero también a la vida consagrada, que tiene también una vida que ya se llama de vida activa, él dice que deberíamos dedicar por lo menos al día 4 horas de oración, 4 horas de oración. Yo en mi vida ordinaria, en mi vida sacerdotal, cuando leía yo este libro, me daba yo cuenta cómo podría yo sacar mis 4 horas de vida de oración. Por ejemplo, en la misa, ya por ahí dura 1 hora. Mi oficio divino, más o menos me llevo unos 45 minutos. Pero me están haciendo falta 2 horas más, aproximadamente. Y ahí lo distribuyo personalmente con el rezo del Santo Rosario. Mi devoción, por ejemplo, personal a el Rosario de San Miguel Arcángel,
Y recientemente, en este año que estamos viviendo, podríamos decir que el Papa Francisco lo ha dedicado al año de San José. Yo les recomiendo a todos ustedes que tengamos esta devoción de rezar los dolores y gozos de San José, que son 7. Usted lo puede rezar y no le puede llevar más de 15 minutos. Y ya ahí vamos llenando con devociones personales, ¿verdad?, nuestra vida de oración. Me estoy refiriendo a mí como sacerdote. Por ejemplo, también, si es posible, diariamente el rezo del Santo Vía Crucis, que incluso el mismo Papa Francisco ha dicho que lo reza. Y él dice que cuando viaja a los diferentes países, incluso también ahí en Roma, en el Vaticano, pues tiene una especie como de mosaico con los 14 estaciones del Vía Crucis, y lo reza. Y entonces, de esa manera, podríamos nosotros dedicar gran parte de nuestra oración, 4 horas el sacerdote, a rezar por su pueblo, la religiosa, a rezar por sus fieles encomendados. Sacar nuestras 4 horas de manera creativa, por supuesto, nuestro tiempo ante el Santísimo Sacramento, que me parece que sería muy importante. Como se dan cuenta, entonces ya hablamos de los monjes, sus horas de oración, de los sacerdotes y la vida consagrada, de vida activa, y nos queda la familia. Él dice que por las ocupaciones que un padre y madre de familia tienen, les quedan, no voy a decir ahorita hora por hora, pero dice que aproximadamente todas las familias, de manera personal, deberían de rezar 2 horas y media. 2 horas y media. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo podría sacar usted de manera creativa, diariamente, sus 2 horas y media de oración? Ahora, aquí viene algo muy bonito y que me parece muy interesante, como un aporte de John Senior. Él decía que nosotros deberíamos de cubrir nuestras oraciones también, nuestro tiempo de oración, pero como no podemos cubrirla suficientemente, nosotros, dice, cuando trabajemos, eso que nosotros hacemos, que es trabajar, parte de nuestra ganancia deberíamos de darla a aquella persona que sí reza y reza por nosotros. Él utiliza la palabra diezmo, usar diezmo. Y eso a mí me parece algo interesante. Yo debería de pensar también como sacerdote que si no saco mis 4 horas, algo debe de estar pasando conmigo, que debo de pedirle a una persona que rece por mí. Debo de pedirle a una persona que rece por mí, puesto que yo trabajo, parte de lo que yo gano en mi trabajo, dice él, tendríamos que darle un diezmo a aquella persona que sí reza, para que rece por nosotros. De manera muy confidencial les podría yo decir que con el antiguo obispo que teníamos, que era el obispo Alejo Zavala Castro, de repente cuando yo lo encontraba por ahí, le decía, rece una misa por mí, y le ponía yo un estipendio en su bolso, y él decía, no hay necesidad que me pague. Digo, no es un pago, por favor rece por mí. Entonces yo diría que ustedes como familias, de verdad, es una sugerencia, si de verdad descubren que no están sacando su tiempo suficiente de oración, hagan que un sacerdote, el que ustedes conozcan, alguna religiosa que ustedes conozcan, ya que ustedes, Dios los bendice con un trabajo, y que a veces ese trabajo no les está concediendo el tiempo suficiente de su oración, díganle a alguna persona que rece por ustedes, y que lo haga de una manera denodada. Y por supuesto, yo les digo, ayuden con algún estipendio, alguna ayuda, algún diezmo con esa persona, para que tu familia, por supuesto, esté bien. Alguien podría ver en esta circunstancia como una cuestión monetaria. Usted puede interpretarla como quiera, no voy a pensar por usted, pero mi finalidad de proponerles esta idea no es monetaria, no es económica, es de verdad para que nosotros también seamos conscientes de que nuestro tiempo de oración dentro de la familia también tenemos que rezarlo, también tenemos que orar. Y en esto consiste precisamente que cuando no lo hago, el culto que le es debido a Dios, no lo estoy haciendo, y eso es lo que se llama el pecado. Y ese es el enemigo público de Jesucristo, evitar el culto a Dios.
quitar de nuestro tiempo ordinario algo que deberíamos dedicar a hacer oración. La oración y el culto a Dios es tan importante que no deberíamos de posponer, dejar, olvidar, aparcar o simplemente ser indiferentes ante un culto divino. Su misa dominical tiene que estar dentro de su proceso y dentro de su programa de su familia. Por eso es un enemigo de Jesucristo el pecado, porque no estamos dándole un culto a Dios. En segundo lugar, que me parece que deberíamos de pensarlo también como un enemigo de nosotros y de Jesucristo sobre todo, son las tinieblas. El concepto tinieblas aparece en la Sagrada Escritura, específicamente en el Evangelio de San Juan. Él habla mucho de las tinieblas. La primera acepción o descripción de la palabra tiniebla es precisamente la oscuridad. La persona cuando camina anda a tientas, no avanza, no progresa. Pero en ese sentido, vamos a decirlo espiritual, declarado como enemigo de una vida nuestra que no propicia una metanoia, es precisamente ver las cosas a la mitad de como son. Por lo tanto, cuando nosotros no entendemos suficientemente una vida con claridad, porque lo propio del cristiano es una vida de luz. El Papa Francisco nos invita a ver la fe como una luz. Lumen fidei, la luz de la fe. Por eso las tinieblas es todo lo contrario de una luz, en este caso referido directamente a la fe. En ese sentido, yo podría decirles a todos y cada uno de ustedes que debemos de pensar muy seriamente si en nuestra vida familiar caminamos en tinieblas. No estamos poniendo suficientemente empeño en practicar nuestra fe. Personalmente, cuando asisto al bautismo de los niños, yo disfruto mucho el momento cuando le damos la vela a los papás y a los padrinos y se les dice lo siguiente: reciban la luz de Cristo. A ustedes padres y padrinos se les confía el cuidado de esta luz, para que sus hijos caminen precisamente a la luz de esta fe y cada día hagan crecer esta llama. Son las palabras que se utilizan en el Evangelio. Y casi ya en la exhortación final del bautismo, me gusta recordarles a los papás: cuando ustedes en su casa estén viviendo un momento de tinieblas, un momento de oscuridad, un momento de peligro, un momento de dificultades profundas, prendan esta vela para que en medio de la oscuridad, que significan los problemas, las dificultades, el Señor sea su luz. Yo les invito ahora a ustedes, pastoral familiar, en primer lugar, concédanse el espacio de buscar esta luz, buscar esta vela de sus hijos cuando los bautizaron, porque me temo que no sabemos ni dónde quedó esa vela. Incluso usted sabe que las velas, cuando hace mucha calor, se doblan, se pandean. Pues búsquenla, dele un lugar mejor, que no esté guardada en los cajones, o vaya usted a saber en qué lugar, en el armario o en los lugares donde guarda usted su ropa. Sáquela y póngala en un lugar en donde se le pueda dar una veneración, un culto, y préndala. Discutió con su esposo, prenda la vela. Su esposo no tiene suficiente trabajo, prenda la vela, porque esa es la luz. O sea, debemos de declarar las tinieblas como enemigos de nosotros. En vez de ponernos a llorar ante circunstancias muy difíciles, prenda usted esa vela de su niño cuando fue bautizado. Y si tiene más de un niño, imagínese, usted es rica en luz, prenda esas velitas un tiempo aunque sea y rece, comuníquese con Dios. Las tinieblas no deben de ser para nosotros una actitud permanente. Las tinieblas son pasajeras. Incluso me acuerdo de una historia muy bonita a propósito de la luz. Me la contó un sacerdote, estudió Biblia, y dice que hay una historia judía de Adán
cuando fue expulsado del paraíso, se supone que fue expulsado en el día, y en la noche de repente vio que se alejó el sol, y él pensó que había sido por su pecado. Así es que se pasó llorando todo el tiempo pensando que ya nunca vería la luz del sol, hasta que Dios se compadeció de él y le dijo: esto que está pasando se llama noche, pero vendrá la luz al día siguiente. Y efectivamente salió nuevamente el sol. Así que Adán entendió que no era por su pecado el que llegara la noche, sino porque era un proceso, era un momento de cambio, era un momento. Por eso las tinieblas, incluso en la noche, llegan, pero al día siguiente nuevamente sale el sol. Por lo tanto, asimismo, en los problemas del hogar, los problemas de la casa, así como llegan, así se van. Hay muchas personas que dicen: tengo muchos problemas, y la respuesta ante eso es: sí, hay muchos problemas, pero también hay muchas soluciones. Y uno de ellos es precisamente encender una luz, encender una vela, encender, para que se vayan las tinieblas, la luz de la fe. En tercer lugar, debemos de pensar en el tercer enemigo de Jesucristo, donde debemos de aplicar la metanoia, es precisamente lo que se ha denominado la mentira. El demonio es el padre de la mentira. Hay algunas personas que dicen que la mentira es piadosa, pero no es verdad. La mentira siempre será la negación de la verdad, y eso nos va a nosotros deteniendo. Y yo pienso que en los hogares, desgraciadamente, hay mucha mentira. A veces nosotros no descubrimos el valor de la verdad, tal y como la pensaba Aristóteles: la adecuación de las cosas, la adecuación del intelecto con las cosas. Es lo que sería la verdad, pero a lo que se refiere como un enemigo de Jesucristo, que la verdad es precisamente enemigos de Jesucristo mismo como Hijo de Dios. El cuarto punto, en estos minutos que ya nos quedan para terminar esta reflexión, sería nada más y nada menos que hablar de la esclavitud. Hoy vivimos una esclavitud. Esclavitud de horarios, esclavitud de tiempos, esclavitud del celular. Hay personas que ya están totalmente pendientes de lo que, si les marcan o no, si los contestan o no un mensaje, que a veces no tiene importancia. Simplemente es ya por estar esclavizados con la tecnología. Estar pendientes ya de la compra del próximo teléfono celular, porque este ya no tiene impacto social, y podemos vivir esclavos también de las personas. Y por último, la muerte. La muerte también es una esclavitud. Jesucristo asumió la muerte para dejarla sin efecto. Se está refiriendo a una muerte eterna. Y para eso tenemos que tener una metanoia también. Si Cristo murió, murió por nosotros, para rescatarnos de las garras de la muerte. Por eso nosotros sufrimos la muerte, pero sin sus consecuencias. Todo esto lo tomo de un excelente libro del padre Carlo Maria Martini, que se llama Los ejercicios espirituales de San Ignacio a la luz del Evangelio de San Juan. Es un libro que yo les recomiendo que lo lean. Nosotros solamente hemos utilizado el capítulo número 4, y ahí está, si usted quiere profundizar el tema. Es Carlo Maria Martini, la editorial es Salterre, y yo pienso que este esquema nos puede ayudar para esta cuaresma, para vivirla de una manera más intensa, para vivir una metanoia dentro del hogar, con estos conceptos que sepamos que son nuestros enemigos, porque dicen el concepto básico, incluso de los que practican la guerra: conoce a tus enemigos para poderlos vencer. Así es que yo les invito, como familias, como personas que están al frente de esos hermosos niños y niñas que Dios les ha concedido para que les hagan crecer, la metanoia. Conoce a tus enemigos y cambia tu mentalidad a una mentalidad de Dios. Y yo les invito a todos a que en esta cuaresma verdaderamente vivamos de la mejor manera junto con Dios, porque con Dios todo se puede. Lo que el hombre no puede, Dios sí puede. Saludos a todos cordiales y que Dios los bendiga.